Jaguar, Voz de un Territorio. Es un documental dirigido por Simón González. Pues más que un documental es un legado que se hace sobre el jaguar como animal y el jaguar como deidad ancestral, ¿no? Dentro de las comunidades indígenas a lo largo y ancho de Colombia, ¿no? Desde los Taironas hasta pues el Amazonas, y lo importante que es pues mantenerlo y preservarlo dentro de los ecosistemas más. Yo me integro al proyecto en el 2017, cuando Simón pues me llama y me dice que su anterior editor Alejo pues habían terminado de estructurar, ya habían hecho una pieza pues prácticamente ya finalizada con color, con mezcla, con todo sobre el Putumayo. Pero entonces Simón acababa de llegar con un material nuevo que filmó en los llanos y necesitaba pues empezar a trabajarlo y a editarlo para ver cómo lo podía integrar con lo anterior del Putumayo. A raíz de ese primer material que estructuramos, su modalidad de trabajo fue que él iba viajando aproximadamente cada 4 o 5 meses, tenía unos viajes diferentes al Amazonas, a la zona del Baupés, tenía unos viajes a Malfi, en Antioquia. Él me llegaba con esos bloques filmados y íbamos armando esas mini estructuras. Digamos que no había un guión previo, sino que el guión se fue armando a raíz del contenido que él iba capturando en cada uno de sus viajes. Por eso fue que fue un proceso largo de 8 años aproximadamente, porque él no tenía el acceso constante a las diferentes comunidades. Las comunidades indígenas requieren de unos permisos especiales, requieren de, digamos, poder conectarse con ellos. Fue una mesa de montaje donde Simón podía empezar a engranar las diferentes entrevistas, los diferentes contenidos o circunstancias que permitían entender más desde lo ancestral el significado del jaguar en sus comunidades. En el montaje, digamos que fue el lugar donde realmente se escribió un guión. Con Jaguar nos pasó algo particular, y es que Jaguar, como se empezó a armar, fue en bloques, y el primer bloque fue el Putumayo, el primer bloque que se editó, que lo hizo Alejo. Ese bloque después se sumó al de los Llanos, luego se sumó al de Amalfi y finalmente pues al de del Amazonas. Cuando terminamos de armar esos 4 bloques, nos dimos cuenta que todo sumado pues nos daban alrededor de 43, 44 minutos. Entonces, ese era un tiempo un poco, digamos, difícil de comercializar y difícil de mostrar. Entonces, pensamos, ¿qué hacemos para que no se vea que estamos rellenando la película, pero qué hacemos para que pudiéramos cerrar esta historia? Entonces, hicimos unos conectores, que fue cuando él hizo un gran viaje y pudo, digamos, captar el mejor material de la peli, que es todo lo que significó Jaguar, o sea, el animal como tal. Pero por más que tuviéramos 20, 30 horas o todo lo que él hubiera grabado de Jaguar, pues no podíamos tampoco contar el resto, la media hora que nos hacía falta con solo imágenes del Jaguar. O sea, digamos que la película se nos caería a nivel narrativo. Simón tuvo una muy linda idea, y es, pues necesitamos hacer una reflexión y necesitamos también hacer un comentario, o sea, desde mi punto de vista como realizador, de qué significó este viaje, qué significaron estos 8 años, a qué conclusión o qué ideas yo llego después de estos 8 años. Y por eso digamos que pudimos darnos cuenta de que Simón era un personaje más de la historia. Él como realizador y él como, digamos, creador de esta historia necesitaba ser parte del documental. Este, el bejuco del viaje. Qué arbolito El trabajo florecido. del montajista es el trabajo de un psicólogo. Siempre lo he visto así y me parece que funciona desde esa perspectiva, porque independientemente del género al que te enfrentes a la hora de montar una pieza, pues los directores pues vienen con un cansancio físico, vienen con un material en la cabeza, pero todavía no lo tienen tan bien estructurado. Entonces ellos vienen es más que todo a este lugar a poder volcar y descargar
digamos, muchas energías que han capturado a lo largo del rodaje, ¿no? De los momentos, pues, de los viajes. Entonces, lo particular que teníamos a la hora de montar era que él, antes de ver el material, él me contaba su experiencia. Hablábamos y teníamos más que todo, prácticamente las primeras sesiones eran más conversaciones que él me decía sobre su experiencia en cada viaje. Porque para mí primaba más esa sensación, o sea, quería entrar a entender qué quieres contar, cuál es la historia que quieres contar. Déjame a mí como montajista traducir esas ideas que están acá en un orden de imágenes, pero ese orden debo dárselo a partir de las sensaciones y emociones que él tuvo en cada viaje. Entonces, así fuimos estructurando digamos, cada bloque. Cuando llegamos al último, que eran los conectores y que eran todos los viajes digamos, todo el viaje a la selva, que fue cuando me enfrenté a ese material de 20 horas, me pasó algo particular a mí, y es que duré más de un mes visualizando ese material, porque no quería visualizarlo a la carrera, quería visualizarlo tranquilamente. Entonces, llegó un momento en ese trabajo y en esa selección y esa organización y en esa, digamos, estructura del jaguar, en donde empecé a sentirme como el jaguar. Ya de tanto ver al animal, comencé a sentirlo en su rugir, en su forma de conectarse con las especies. Empecé a sentir y a entender, y era importante como montajista, que si yo quiero transmitir una idea de relación del jaguar con el hombre, yo como montajista tengo que relacionarme con el jaguar. Entonces, el sentirlo me permitió poder capturar imágenes que realmente muestran ese espíritu. Yo creo que eso hizo que Jaguar tuviera, digamos, ese espíritu tan alto, porque yo creo que todos los que hicimos parte de esta producción entramos con la premisa de pedir permiso para poder contar una historia y que se entienda de la mejor manera. Eso es volver al vientre de la madre y cuidar la Pachamama.